¿Qué pasaría si aquello que más temes no fuera realmente tu enemigo, sino una sombra creada por tu propio corazón cansado? ¿Y si te dijera que los miedos que hoy te aprietan el pecho no tienen ni una fracción del poder que tiene la mano de Dios cuando se extiende para cubrirte? ¿Y si te dijera que existe una protección divina, real, viva, activa, capaz de desarmar lo que te persigue, de silenciar lo que te atormenta y de transformar por completo la manera en la que caminas por la vida? ¿Te atreverías a descubrirla? Porque cuando sueltas tus miedos y confías en la protección de Dios, ocurren cosas que muy pocos creyentes llegan a experimentar. Hay un secreto espiritual escondido entre las páginas de la Escritura y entre los latidos del alma, un secreto que puede cambiar para siempre tu sensación de inseguridad, tu manera de enfrentar las batallas y la forma en la que interpretas cada tormenta que aparece en tu camino. Hoy voy a mostrártelo. Hoy vas a descubrir por qué Dios no solo promete protegerte, sino que ya está haciéndolo incluso en este preciso instante. Aunque tú no te des cuenta, piensa por un momento en esto. La ciencia dice que muchos de nuestros miedos son construcciones mentales, respuestas aprendidas que se activan aun cuando no hay peligro real. La Biblia, por su parte, revela que el temor es una voz que no proviene de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando estas dos verdades se encuentran? Que descubres que gran parte de lo que te paraliza no tiene autoridad sobre tu futuro y que lo único que necesitas para romper ese ciclo es aprender a descansar bajo la sombra del Altísimo. Pero, ¿cómo se hace eso de verdad? ¿Qué significa confiar de forma práctica en esa protección divina? ¿Y qué es lo que cambia dentro de ti cuando finalmente sueltas lo que te ha tenido atrapado durante años? Eso es lo que vas a descubrir en los próximos minutos. Te llevaré por un viaje espiritual donde entenderás por qué tus miedos han hablado tan fuerte y cómo la voz de Dios puede desde hoy empezar a hablar más alto. Te mostraré señales, enseñanzas, historias bíblicas y revelaciones que quizá nunca habías visto así, pero que cambiarán la manera en la que entiendes tu relación con la protección del Señor. Si te quedas hasta el final, verás por qué tantas personas, después de escuchar mensajes como este, testifican que algo se rompe dentro de ellos, algo se libera, algo se enciende. Prepárate, porque puede que hoy, sin buscarlo, recibas justamente esa palabra que tu alma ha estado esperando como confirmación. Antes de empezar, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Hazlo como un acto de fe, como un paso pequeño pero poderoso que demuestra tu deseo de dejar atrás el miedo y caminar bajo la cobertura divina. Además, cuando comentas, YouTube muestra este mensaje a más personas que hoy están desesperadas buscando una señal del cielo. Así que tu comentario no solo es una declaración espiritual, también es una forma de evangelizar. Y si aún no has dado me gusta, hazlo ahora. Estás empujando este video hacia miles de personas que necesitan sentir que Dios no los ha olvidado. Quiero felicitarte por estar aquí, porque no todos buscan crecer espiritualmente, y mucho menos se comprometen a escuchar la voz del Señor a través de contenidos como este. Muchas personas usan estos mensajes como su alimento espiritual diario porque no tienen una iglesia cerca, y por eso tu participación importa tanto. Incluso te digo algo. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la pieza clave que te ayude a desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Ahora sí, prepara tu corazón. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. El miedo que te roba paz. Hay temores que se quedan pegados al alma como una sombra persistente. No importa cuánto intentes ignorarlos. Aparecen en la madrugada, en el silencio de la casa, en los momentos en los que tu mente baja la guardia. El miedo desgasta, agota,
drena la energía emocional como una fuga invisible que te deja sin fuerzas para disfrutar de la vida. Y sin embargo, aunque te duele admitirlo, ya te has acostumbrado a convivir con él. Se vuelve parte del paisaje interno, como un ruido de fondo que hace tiempo olvidaste cuestionar. Pero Dios sí lo cuestiona. Dios sí mira ese temor, lo reconoce, lo comprende profundamente y no lo ve como un simple sentimiento humano, sino como una carga que nunca quisiste llevar. La ciencia afirma que el cerebro, ante experiencias de dolor o presión, crea memorias de alerta para protegernos. Esas memorias se activan incluso cuando no hace falta, como una alarma que suena aunque no haya incendio. Y tú has vivido con alarmas internas que se disparan constantemente. Temor a perder, temor a fallar, temor a que algo malo ocurra, temor a no estar a la altura. Pero lo que la ciencia no puede explicar es por qué, a pesar de todo eso, sigues de pie. Ahí entra lo espiritual, porque detrás del ruido del miedo hay una voz que te llama hacia la paz, una voz que te recuerda que no estás enfrentando tu fragilidad solo con tu fuerza, sino con la presencia de un Dios que conoce cada pensamiento oculto, cada respiración agitada, cada oración que nunca dijiste en voz alta. El temor no solo desgasta, también distorsiona. Te hace ver problemas donde no los hay, te hace imaginar finales que no han ocurrido, te hace sentir que estás en peligro incluso cuando estás a salvo. Es como usar unas gafas empañadas. Todo se ve más grande, más oscuro, más amenazante de lo que realmente es. Pero Dios no te creó para caminar con la visión empañada. Él te diseñó para vivir con claridad, con propósito, con la certeza de que incluso en tus momentos más vulnerables, su mano sigue sobre ti. Imagina por un instante que tu corazón es un jardín. El miedo es como una maleza que crece rápido, que invade espacios, que se enreda alrededor de las raíces buenas. Si no se corta a tiempo, termina asfixiando lo que sí debería estar creciendo: la esperanza, la fe, la paz. Y Dios, como jardinero perfecto, se acerca a tu alma no para regañarte por tener miedo, sino para ayudarte a podar aquello que te está robando vida. No te señala por sentir temor, te ofrece su presencia para que no tengas que navegarlo solo. La Biblia muestra una y otra vez que Dios comprende al ser humano más allá de sus palabras. Él sabe cómo late tu corazón, qué recuerdos te hieren, qué pensamientos te inquietan, qué experiencias dejaron grietas por dentro. Puede que hayas pasado por momentos difíciles que dejaron huellas profundas, traiciones, pérdidas, inestabilidad económica, problemas familiares, enfermedades, incertidumbres que lastimaron tu confianza. Y sin darte cuenta, esos momentos se convirtieron en lugares internos donde todavía habitas emocionalmente. Pero Dios no te llama a vivir en el territorio del miedo, te invita a cruzar al territorio de su paz. Él no mira tus temores como señales de debilidad, sino como oportunidades para revelarte su poder. Cuando entiendes esto, algo comienza a suavizarse dentro de ti, porque el simple hecho de saber que Dios conoce tus inquietudes con precisión, que te mira sin juzgarte, que se acerca con ternura y no con exigencia, cambia totalmente la forma en que te relacionas con tus emociones. El miedo deja de ser un enemigo invencible y empieza a verse como una emoción que puede ser entregada, desmantelada, transformada. Hay un consuelo profundo en saber que no tienes que esconder nada delante de Dios. Él conoce incluso aquello que tú mismo no sabes expresar. El temor se vuelve menos amenazante cuando recuerdas que no define tu identidad. No eres el miedoso, no eres el ansioso, no eres el frágil. Eres un hijo amado, visto, sostenido por un Dios que ha caminado contigo incluso en las temporadas donde sentías que estabas completamente solo.
Cada vez que tu corazón se aceleró, Él estaba allí. Cada noche en la que te dormiste preocupado, su mano te cubrió. Cada pensamiento que trataste de espantar, Él ya lo conocía y sabía cómo calmarlo. Y aquí empieza el primer gran cambio dentro de ti. Reconocer que aunque el miedo es real, Dios es más real aún. Aunque el temor habla fuerte, la protección del Señor habla más alto. Aunque tus pensamientos se enredan, su paz sigue intacta, esperando que la recibas. Cuando aceptas esta verdad, tu alma comienza a respirar de otra manera. Porque el miedo te roba paz, sí, pero Dios está listo para devolvértela, y este es apenas el comienzo de lo que Él quiere enseñarte. Número 2. Cuando decides soltar. Soltar es un movimiento interior que no siempre se nota desde afuera, pero que cambia por completo la forma en la que tu alma respira. No se trata de renunciar, ni de evadir, ni de dejar que las cosas simplemente pasen sin luchar. Es mucho más profundo. Soltar es elegir conscientemente no cargar aquello que te está drenando. Es abrir el puño que ha estado apretado durante demasiado tiempo y permitir que Dios tome lo que tú ya no puedes sostener. Porque sí, puedes ser fuerte, pero no fuiste creado para ser fuerte solo con tus fuerzas. Tu mente, influenciada por memorias pasadas, tiende a retener cualquier cosa que interprete como riesgo. Los científicos llaman a esto sesgo de supervivencia. El cerebro guarda lo que dolió para evitar que vuelva a pasar. Por eso hay temores que se quedan ahí, como huellas que se niegan a borrarse. Pero la vida espiritual te ofrece algo que la ciencia no puede entregar, un refugio que transforma esas huellas en caminos hacia la paz. Cuando decides soltar, no estás desafiando tu cerebro, estás invitando a Dios a reorganizar tu interior desde un nivel más profundo que lo cognitivo. Piensa en lo siguiente: cuando sostienes algo con demasiada fuerza, tus dedos se cansan. Tus músculos se tensan, tu pulso se acelera. Lo mismo ocurre cuando te aferras a un temor. Tu corazón empieza a vivir en modo alerta, como si un peligro invisible pudiera aparecer en cualquier momento. Y lo que Dios quiere es exactamente lo contrario: que puedas vivir desde un estado de descanso, desde un ritmo más humano, más suave, más alineado con su presencia. Por eso soltar es tan poderoso. No te quita control, te quita la ilusión de que controlarlo todo es tu responsabilidad. A veces soltar se siente como vaciar una mochila cargada de piedras que tú mismo colocaste sin darte cuenta. Piedras llamadas preocupación. ¿Qué pasará? No puedo con esto. ¿Y si todo sale mal? Cada piedra tiene una historia, un recuerdo, un dolor, un impacto emocional, pero ninguna de ellas fue diseñada para quedarse contigo. Cuando finalmente decides abrir esa mochila, puede que te sorprenda lo liviano que te vuelves. No porque la vida cambie inmediatamente, sino porque tú cambias en la manera de caminarla. Muchos creyentes se frustran cuando intentan soltar algo y descubren que el miedo vuelve. Pero soltar no siempre ocurre de una sola vez. A veces es un proceso diario. Entregar lo que preocupa, entregar lo que duele, entregar lo que pesa, entregar incluso lo que no entiendes. Cada entrega es una declaración espiritual. Señor, esto también te lo doy. Y esa frase, aunque parezca sencilla, tiene un efecto profundo. Cada vez que lo haces, aflojas un poco más la presión interna, y cuando la presión baja, la paz encuentra espacio para entrar. Imagina por un momento que tu alma es como un lago. Cuando el temor domina, el agua se revuelve, pierde transparencia, se enturbia. Pero cuando decides soltar, es como si la superficie empezara a calmarse. Poco a poco, sin prisa, el agua vuelve a reflejar luz. Así obra Dios en tu interior. Trae calma donde antes había turbulencia, claridad donde antes había confusión, suavidad donde antes todo era tensión.
Por eso soltar no te debilita, te devuelve a tu estado natural, un alma capaz de descansar en su protección. Soltar también te permite ver mejor, cuando tus manos están ocupadas sosteniendo temores. No puedes recibir nada más. Pero cuando las vacías, incluso un poco, Dios puede llenarlas con promesas, con dirección, con sabiduría, con señales que antes no podías percibir. El problema nunca fue que Dios no estuviera hablando. El problema es que el ruido del miedo era tan fuerte que no podías escuchar. Y cuando decides soltar, aunque sea imperfectamente, el ruido baja. Y cuando el ruido baja, la voz de Dios se vuelve más nítida. En ese acto humilde de entrega, tu espíritu se reposiciona. Ya no estás parado en el terreno del control humano, sino en el terreno de la confianza divina. Y desde ahí, todo se siente distinto. El futuro pesa menos, las cargas son más ligeras, y la vida ya no se enfrenta con el miedo en el pecho, sino con la certeza de que Dios está obrando incluso en lo que no ves. Soltar no es perder, es abrir espacio para que la paz de Dios encuentre donde descansar dentro de ti. Y cuando esa paz entra, transforma lo que antes parecía imposible de cambiar. Porque el corazón que se atreve a soltar es el corazón que empieza a sanar. Número 3. Dios te cobija en lo invisible. Hay cuidados de Dios que no se ven, pero sostienen tu vida por completo. A veces caminas con el corazón tenso, creyendo que estás enfrentando la jornada solo, mientras en realidad el Señor ya está preparando cada paso antes de que lo des. Su protección no siempre aparece como un milagro visible. Muchas veces opera en detalles tan sutiles que parecen simples coincidencias, pero que en verdad son señales silenciosas de su amor. La ciencia habla de procesos automáticos dentro del cuerpo que funcionan sin que los controles. Tu respiración, tu equilibrio interno, la forma en que tus emociones se regulan cuando encuentras algo que te da calma. Y si el diseño humano funciona en modo invisible, ¿no hará Dios lo mismo en tu vida espiritual? Él mueve circunstancias sin que te des cuenta, aleja peligros que nunca llegaste a ver y te da fuerza, aun cuando tú mismo crees que estás agotado. Lo que para ti parece rutina, para Él es protección continua. Tal vez hubo decisiones que no tomaste sin saber por qué, planes que no salieron como querías, puertas que se cerraron cuando más las deseabas. Desde tu perspectiva parecía frustrante, pero desde la mirada divina eran actos de cuidado, maniobras invisibles para evitarte heridas que habrían marcado tu alma. Dios no protege solo cuando tú oras. También lo hace cuando tú ni siquiera sabes que lo necesitas. Piensa en la manera en que un padre sostiene la bicicleta de un niño cuando aprende a pedalear. El pequeño cree que avanza por sí mismo, sin notar la mano firme que lo equilibra desde atrás. Así te sostiene Dios, discretamente, sin exigir reconocimiento, sin pedirte que entiendas todo. Él solo cuida, solo guarda, solo te mantiene firme, aun cuando la vida parece moverse demasiado rápido. En tu interior también actúa de forma oculta. Hay pensamientos que pudieron hundirte, pero Él los apagó antes de que crecieran. Hay palabras que ibas a decir desde la ansiedad, pero Él calmó tu espíritu antes de que salieran. Hay preocupaciones que no se transformaron en tormenta porque su paz llegó primero, sin hacer ruido, como un suave toque que te estabilizó sin que supieras por qué. Dios te cobija incluso cuando tú no lo percibes. Te rodea cuando tu mente no logra verlo. Te guarda mientras duermes, te acompaña mientras trabajas, te observa con ternura cuando tu corazón comienza a inquietarse. Y aunque no siempre lo sientas, la realidad espiritual es esta. Jamás has estado desprotegido. Nunca has dado un paso solo. Nunca has enfrentado una batalla sin que su presencia estuviera alrededor tuyo como un muro que nada puede derribar. Cuando reconoces esto, el miedo pierde poder.
porque descubres que no necesitas ver la protección para beneficiarte de ella. Solo necesitas confiar en que Dios está obrando más de lo que tus ojos alcanzan a notar. Y esa confianza es la que comienza a liberar tu interior del peso que llevabas, permitiendo que tu alma respire con una tranquilidad nueva, nacida del cuidado invisible del Señor. Número 4. El peso que nunca fue tuyo. Hay cargas que has llevado durante años sin darte cuenta de que nunca te correspondían. Temores heredados, preocupaciones aprendidas, ideas que se quedaron pegadas a tu mente después de una experiencia difícil. Muchas veces cargas pesos que alguien más puso sobre ti. Palabras que te marcaron, responsabilidades que no eran tuyas, expectativas que te dejaron exhausto, y en medio de todo eso aparece Dios recordándote algo fundamental. No fuiste creado para vivir bajo cargas que Él nunca te pidió llevar. La mente humana tiende a retener lo que hiere más que lo que sana. Es un mecanismo de defensa, pero también un mecanismo que desgasta. Guardas memorias que te enseñaron a temer, aunque ya no estés viviendo aquellas circunstancias. El cuerpo reacciona a esos recuerdos como si fueran recientes. Músculos tensos, respiración corta, pensamientos acelerados. Y aún así, sigues caminando como si cargar ese peso fuera normal. Pero Dios te dice que la normalidad en tu vida espiritual nunca fue el miedo, sino el descanso. Ese peso que llevas, ese miedo persistente, esa ansiedad silenciosa, esa sensación de responsabilidad excesiva, no proviene del corazón de Dios. Él no te creó para caminar con el alma encorvada, pero cuando vives cargando lo que no es tuyo, cada paso se vuelve más lento, más cansado, más incierto. Es como intentar avanzar con una mochila llena de piedras que alguien más colocó ahí. Algunas de esas piedras tienen nombres: culpa, exigencia, expectativas, pérdidas pasadas y si vuelve a pasar. Pero ninguna pertenece a tu historia futura. Piensa en lo que ocurre cuando llevas un objeto pesado durante mucho tiempo. Al principio duele, luego incomoda, después se vuelve parte de tu postura. Te acostumbras al dolor hasta el punto de creer que así debe sentirse la vida. Lo mismo pasa con los miedos. Si los cargas por tanto tiempo, llegan a confundirse con tu identidad. Pero eso es una mentira emocional. La identidad que Dios te dio es liviana, firme y libre. Lo que no es ligero en tu vida no viene de Él. En la vida espiritual, soltar el peso indebido es un acto de restitución. Significa devolverle a Dios lo que tu alma tomó sin darse cuenta. Él nunca te pidió cargar el futuro, ni la opinión de otros, ni la incertidumbre, ni los recuerdos que te lastiman. Esas cargas tienen un dueño, y no eres tú. Cuando decides entregarle ese peso, no estás abandonando responsabilidades. Estás dejando de apropiarte de dolores que no te corresponden. Mira esta imagen. Una cuerda atada a tu cintura que arrastras sin saber qué lleva al otro extremo. Podría ser una caja llena de cosas que no necesitas. Cada paso arrastras un poco más, cada día te desgasta un poco más. Y llega un momento en el que ya no sabes si te cansa la vida o si te cansa la cuerda. Cuando Dios te invita a dejar ir el peso, en realidad te está invitando a cortar esa cuerda. Y cuando se corta, descubres algo que sorprende. Caminar sin arrastrar nada se siente extraño al principio, pero profundamente liberador. La ciencia también muestra algo importante. Las personas que sueltan cargas emocionales innecesarias no solo mejoran en su salud mental, sino también en su salud física. Su sueño cambia, su respiración se estabiliza, su sistema nervioso se regula. La Biblia lo había dicho mucho antes: el alma en descanso fortalece todo el cuerpo. Cuando sueltas el peso que nunca fue tuyo, tu interior vuelve a alinearse con el diseño original de Dios para ti. Y cuando finalmente sueltas aquello que jamás deberías haber cargado, descubres algo poderoso.
El miedo pierde volumen, la ansiedad pierde espacio, la inseguridad pierde raíz. Tu corazón comienza a experimentar una libertad que quizás olvidaste que existía. Porque el alma no fue hecha para sostener lo que solo Dios puede cargar. Eres más liviano de lo que crees. Solo necesitas dejar ir todo lo que nunca te correspondió llevar. Número 5. La protección que no falla. La protección de Dios no es un concepto bonito para animarte en momentos difíciles. Es una realidad espiritual que sostiene tu vida incluso cuando tú no lo percibes. Él no improvisa, no actúa por impulso, ni se mueve por casualidad. Su cuidado tiene intención, propósito y precisión. Dios no llega tarde, no se distrae, no duda. Su protección funciona como un escudo permanente que opera aun cuando tú estás distraído, cansado o luchando internamente. Él mantiene su cobertura sobre ti porque te ama, no porque tú logres mantenerte fuerte cada día. A veces crees que estás avanzando porque te organizaste mejor, porque tomaste decisiones correctas o porque lograste controlar tus emociones. Pero detrás de todo eso, Dios ha estado sosteniendo piezas que jamás podrías haber equilibrado tú solo. Él cerró caminos que parecían buenos, pero que habrían dañado tu corazón. Él suavizó conversaciones que pudieron terminar mal. Él te cuidó en situaciones donde ni siquiera sabías que estabas en riesgo. Su protección no falla, porque no depende de tu capacidad, depende de su fidelidad. Hay un concepto en neurociencia que explica cómo el cerebro interpreta peligros incluso cuando no existen. A eso se le llama activación anticipada. Tu mente cree que algo podría salir mal y reacciona como si ya estuviera pasando. Pero Dios no opera desde esa anticipación humana. Él conoce el futuro, ve lo que tú no ves, entiende las consecuencias de cada paso que das. Por eso, su protección es tan confiable. No actúa por suposiciones, sino por conocimiento perfecto. Y esa es la razón por la que puedes descansar incluso cuando sientes incertidumbre. Imagina un faro en medio de una noche oscura. El mar se mueve, las olas golpean, las nubes cubren la luna. Pero el faro sigue ahí, firme, estable, iluminando aunque el marinero no lo mire directamente. Así es la protección de Dios. No cambia con el clima emocional de tu alma, no se apaga cuando dudas, no se debilita cuando estás cansado. Él te cubre en la tormenta y en la calma, en la fe y en la duda, en la fuerza y en el temor. Su luz no depende de tus circunstancias, depende de su amor. Muchas veces te preguntas por qué no caíste cuando todo parecía estar en tu contra. ¿Por qué lograste recuperarte de heridas que parecían permanentes? ¿Por qué, a pesar de las luchas, sigues de pie? La respuesta no está en tu resistencia, está en su protección. Hubo peligros que no llegaron a tocarte porque Él los detuvo. Hubo decisiones que no tomaste porque Él cerró puertas a tiempo. Hubo lágrimas que no derramaste porque Él te fortaleció antes del colapso. Y hubo miedos que no crecieron porque su mano los desactivó antes de que te dominaran. La protección de Dios no falla porque no se basa en condiciones. No es frágil, no es intermitente, no es limitada. Es constante, profunda y más amplia de lo que imaginas. Él vigila tu vida desde ángulos que tú no puedes ver y desde lugares a los que tu corazón no puede llegar. Y cuando empiezas a confiar en esa cobertura divina, algo dentro de ti se alinea. El miedo pierde fuerza, la ansiedad pierde raíz, el futuro deja de sentirse amenazante. Dios te protege no solo de lo que temes, sino también de lo que desconoces. Y cuando entiendes esto, tu espíritu se estabiliza. Ya no caminas intentando sobrevivir, caminas sabiendo que estás siendo guardado por un Dios que jamás ha fallado y que jamás fallará. Porque su protección no es un acto ocasional, sino una promesa eterna que cubre cada día de tu vida.
Número 6. Tu corazón bajo el refugio divino. Hay refugios que se buscan con los pies, pero hay otros que solo pueden encontrarse con el alma. Y uno de esos refugios es la presencia de Dios. No se trata de un lugar físico ni de una emoción pasajera. Es un estado interior donde tu corazón deja de correr para poder descansar. Cuando decides creer que Dios te acompaña, no como una idea, sino como una realidad viva, algo profundo empieza a transformarse dentro de ti. El miedo ya no dirige tus decisiones. La ansiedad ya no domina tus pensamientos y la incertidumbre deja de ser una amenaza constante, porque tu corazón sabe que está bajo un amparo más grande que cualquier peligro. La ciencia dice que el cuerpo humano cambia cuando se siente seguro. El ritmo cardíaco se estabiliza, la respiración se hace más profunda, los músculos aflojan. Es como si todo el organismo se ordenara alrededor de esa sensación de resguardo. Espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando te reconoces bajo el refugio divino, tu interior empieza a alinearse, tu fe se fortalece, tu mente se aclara, tus emociones encuentran equilibrio. No porque tus circunstancias cambien al instante, sino porque tú ya no las enfrentas desde la soledad, sino desde la compañía del Dios que te cuida. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Los vientos soplan fuerte, la lluvia golpea, el cielo se oscurece, pero las raíces están firmes y profundas. Aunque la superficie sea sacudida, el árbol no cae porque su base está segura. Así funciona tu corazón cuando vive bajo el refugio del Señor. La vida puede desafiarte, pero no te derriba. La tormenta puede rodearte, pero no te destruye. El miedo puede soplar, pero no te arranca de pie. Tu fortaleza no viene de lo que ves, sino de aquel que te sostiene desde dentro. Dios no te ofrece un refugio momentáneo, te ofrece un lugar permanente donde tu alma puede habitar. Un lugar donde tus pensamientos se aquietan, donde tus heridas encuentran consuelo, donde tus preocupaciones dejan de tener el control. Él no espera que llegues perfecto a ese refugio. Te recibe con tu cansancio, tus dudas, tus temores, tu fragilidad. Te recibe tal como vienes, porque su deseo no es juzgarte, sino cubrirte. Y cuando esa cobertura llega, lo que antes te angustiaba pierde importancia, porque descubres que no estás sosteniendo tu vida solo, alguien más la sostiene contigo. Muchos creyentes confunden refugiarse en Dios con rendirse ante los problemas, pero es exactamente lo contrario. Refugiarse en Él es la decisión más activa y valiente que puedes tomar. Es decirle al miedo que ya no tendrá la última palabra. Es permitir que tu espíritu encuentre equilibrio antes de reaccionar. Es darle al cielo espacio para intervenir donde tú no puedes controlar. Es abrir tus manos para dejar de aferrarte a lo que te lastima. Hay un momento en tu caminar espiritual en el que lo entiendes con claridad. La verdadera fortaleza no es resistirlo todo, sino saber dónde descansar, y ese descanso solo lo encuentras en Dios. Cuando tu corazón se refugia en Él, hasta tus pensamientos cambian. Lo que antes te consumía se vuelve más pequeño. Lo que antes te presionaba pierde fuerza. Lo que antes te paralizaba deja de tener poder, porque cuando tu alma está bajo el cuidado de Dios, tu perspectiva se eleva y tu espíritu se estabiliza. Ese refugio no te aleja de la vida, te prepara para vivirla mejor. Te recuerda que no estás solo, que no caminas por tu propia fuerza, que no estás abandonado ante los desafíos. Te recuerda que la presencia de Dios no es teoría, es protección real, constante y profunda. Y cuando esa verdad se hace parte de ti, tu corazón encuentra un reposo que ninguna circunstancia puede robarte. Número 7. Cuando la fe reemplaza al temor. La fe no llega como un rayo que lo cambia todo de un momento a otro. Llega como una luz que comienza siendo suave,
pero que poco a poco ilumina rincones de tu interior que antes estaban dominados por la sombra del miedo. Y en ese proceso silencioso, la fe empieza a ocupar lugares donde antes mandaba la incertidumbre. No porque tú seas más fuerte, sino porque finalmente aprendiste a permitir que Dios sea quien guíe tus pasos. El miedo siempre intenta adelantarse a la vida. Te muestra escenarios que todavía no existen, te recuerda heridas pasadas, te hace imaginar finales que no son reales. La fe, en cambio, no se adelanta, se afirma, no inventa catástrofes, confía, no te encadena al pasado, te ancla en la presencia de Dios. Por eso, cuando la fe comienza a reemplazar el temor, tu alma entra en un estado completamente diferente. Es como si de pronto respiraras en un ritmo nuevo y más profundo. Ya no reaccionas desde el pánico, respondes desde la confianza. Desde la psicología se sabe que el cerebro crea rutas de pensamiento. Si siempre respondes con temor, el cerebro aprende a hacerlo por costumbre. Pero cuando eliges la fe, empiezas a trazar un camino diferente. Cada vez que dices, creo en ti, Señor, algo cambia en tu sistema emocional. Es como si tus pensamientos empezaran a alinearse con una fortaleza que no nace de ti, sino de aquel que te sostiene. La fe modifica tu interior a nivel espiritual, sí, pero también a nivel mental y emocional. Piensa en un amanecer. La noche no desaparece de golpe. La luz la desplaza poco a poco. Así trabaja la fe dentro de ti. Entra suavemente pero con autoridad. Desplaza temores antiguos, ilumina espacios que antes evitabas, te permite ver posibilidades donde el miedo solo veía peligro. Un corazón que elige la fe empieza a interpretar la vida desde una altura diferente. Ya no preguntas, ¿y si todo sale mal?, sino, ¿y si Dios obra de una manera que no esperaba? Esa pregunta cambia tu manera de vivir. Cuando la fe reemplaza al temor, también cambia la manera en que enfrentas tus días. Ya no te levantas esperando lo peor, sino creyendo que no importa lo que pase, Dios ya está allí. Esto no significa que el miedo desaparezca por completo, significa que pierde su poder. La fe no borra la emoción del temor, pero sí evita que sea la emoción que gobierne tus decisiones. Es como aprender a caminar mientras una mano firme te sostiene por detrás. Incluso si tropiezas, ya no temes caer, porque sabes que alguien te sujeta. Hay momentos en los que la fe se convierte en un acto casi silencioso. No siempre se siente como valentía. A veces se siente como un suspiro, como una frase dicha en voz baja: Señor, te creo. Esa frase, aunque parezca pequeña, tiene un poder inmenso. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. El aire cambia, la luz entra, todo empieza a sentirse diferente, y mientras más repites ese acto de fe, más terreno va perdiendo el miedo dentro de ti. Un corazón lleno de temor vive encogido. Un corazón lleno de fe se expande. La fe te permite ver la mano de Dios en los detalles, te ayuda a descansar cuando no entiendes algo, te da valor para avanzar hacia lo que antes te paralizaba. La fe no te promete un camino sin desafíos, pero sí un Dios que camina contigo en cada paso. Y cuando esa convicción se vuelve real dentro de ti, algo precioso ocurre. Comienzas a vivir más desde la confianza que desde la preocupación. Cuando la fe reemplaza al temor, el alma recupera espacio para la esperanza. Y en ese espacio, Dios comienza a sembrar nuevas fuerzas, nuevas visiones, nuevas certezas. Porque un corazón que decide creer es un corazón donde Dios puede obrar de maneras que antes no podían manifestarse. Así, sin ruido, sin prisa, la fe va tomando el lugar que le pertenecía desde el principio, y el miedo deja de ser dueño de tu historia. Número 8. La fortaleza que viene del cielo. Hay una fuerza que no nace del cuerpo, ni de la mente, ni de la voluntad humana.
Es una fortaleza que desciende silenciosamente, como un soplo suave que estabiliza lo que por dentro parecía estar a punto de quebrarse. Esa fortaleza no se construye con esfuerzo propio, ni con motivación temporal, ni con pensamientos positivos. Viene del cielo, viene de Dios, y aparece justamente en los momentos en los que sientes que ya no tienes nada más que dar. El cansancio emocional es real. La ciencia lo reconoce. Cuando el estrés se acumula, el sistema nervioso se agota, la energía baja y la mente empieza a operar en modo supervivencia. Y es allí donde aparece la gracia divina con más claridad. Porque cuando tu capacidad llega al límite, Dios no te exige más, te sostiene, te cubre, te restaura desde adentro. Y esa restauración es tan profunda que, aunque tú no entiendas cómo ocurrió, de repente te encuentras respirando un poco más tranquilo, caminando un poco más firme, creyendo un poco más de lo que creías ayer. Imagina a un alpinista que sube una montaña empinada. Llega un punto en el que las piernas ya no responden, el aire falta y la mente comienza a dudar. Pero entonces aparece una cuerda de seguridad que no había notado antes. Esa cuerda no elimina la montaña, pero cambia completamente la manera en que la enfrenta. Así funciona la fortaleza de Dios. No siempre cambia la situación, pero cambia la forma en que te sostienes dentro de ella. Te recuerda que no estás luchando solo, que no estás subiendo sin apoyo, que no estás avanzando sin un respaldo divino. A veces, la fortaleza del cielo se manifiesta como una paz inesperada que llega justo cuando pensabas que ibas a colapsar. O como una claridad repentina que te ayuda a ver una salida que antes no habías considerado. O como un valor suave, pero firme, que te impulsa a tomar decisiones que antes te atemorizaban. Dios no solo te da fuerza para resistir, te da fuerza para avanzar. Te levanta en medio de la tormenta, no después de ella. Te renueva en medio del cansancio, no solo cuando ya estás recuperado. Hay un principio espiritual profundo. Dios fortalece lo que está dispuesto, no lo que pretende mostrarse autosuficiente. Cuando te presentas ante Él con tus debilidades, tus vacíos y tus temores, Él no te rechaza, te llena. Es como un vaso agrietado que, en manos del artesano, no es descartado, sino restaurado. La fortaleza que viene del cielo no requiere que llegues perfecto, solo requiere que llegues sincero. Y cuando esa fortaleza empieza a fluir dentro de ti, algo hermoso ocurre. Lo que antes se sentía imposible empieza a sentirse manejable. Lo que antes te asustaba empieza a verse desde otro ángulo. Lo que antes te aplastaba ya no tiene el mismo peso. No porque tú hayas cambiado tus capacidades, sino porque Dios está multiplicando tus fuerzas en la medida exacta que necesitas para este momento de tu vida. Hay días en los que esa fortaleza te empuja, otros en los que simplemente te sostiene, pero siempre está presente, siempre. Incluso en tus silencios, incluso en tus dudas, incluso en tus lágrimas. Dios no te abandona en el cansancio, te fortalece en él. Y esa fortaleza no se agota porque no proviene de ti, sino de un cielo que no conoce límites. Cuando empiezas a confiar en esa fuerza divina, tu manera de caminar cambia. Ya no avanzas temiendo quebrarte, avanzas sabiendo que, aun si caes, Dios te levantará. Ya no cargas la vida con los hombros tensos, la llevas sabiendo que hay una mano celestial ayudándote en cada paso, y ese entendimiento transforma tu historia interior. Te convierte en alguien que no vive desde el miedo, sino desde la fortaleza que solo Dios puede dar. Número 9. Dios te protege incluso de lo que no ves. Hay realidades espirituales que nunca llegan a tus ojos, pero aún así determinan tu camino. Hay peligros que no viste, decisiones que no tomaste, situaciones que no ocurrieron, porque Dios intervino antes de que tu mente pudiera siquiera percibir la amenaza.
Su protección no se limita a lo evidente. Opera en un nivel tan profundo, tan silencioso, tan perfecto, que muchas veces solo puedes reconocerla cuando miras atrás y dices, si eso hubiera pasado, no sé dónde estaría hoy. La ciencia moderna habla de microdecisiones, pequeñas variaciones en tu comportamiento que ocurren en milésimas de segundo y que pueden cambiar el rumbo de un día entero. Un paso que das un poco más lento, una pausa antes de salir de casa, una percepción sutil que te hace detenerte. Los investigadores dicen que todo eso puede evitar accidentes o situaciones peligrosas sin que tengas conciencia de ello. Los creyentes lo llamamos por otro nombre, dirección divina. Dios mueve tu caminar incluso en esas pequeñas desviaciones que parecen insignificantes, pero que forman parte de su cobertura perfecta. Dios también te protege en el plano emocional. Hay palabras que alguien iba a decirte y no las dijo. Hay heridas que pudieron dañarte y no llegaron. Hay personas que se alejaron sin explicación y aunque en su momento te dolió, ahora entiendes que su distancia fue una forma de protección. Porque no todo lo que deseas te conviene y no todo lo que pierdes es realmente una pérdida. Hay puertas que Dios cerró de manera silenciosa para evitar que tu corazón cargara dolores que habrían marcado tu vida entera. Piensa por un momento en las veces en que sentías confusión sin motivo aparente. Tal vez creíste que era ansiedad, pero en realidad era el Espíritu Santo inquietando tu alma para evitar que avanzaras hacia algo que iba a lastimarte. O aquellas ocasiones en las que sentiste un impulso repentino a cambiar de camino, retrasarte, cancelar un plan, detener una conversación. Desde lo humano parecen simples coincidencias, pero espiritualmente son señales de que Dios estaba moviendo hilos invisibles para resguardar tu vida. Él también te protege de lo que ocurre dentro de ti. Hay pensamientos que jamás llegaron a convertirse en decisiones porque Dios apagó la angustia en el momento exacto. Hay emociones que no se desbordaron porque su paz te cubrió antes de que la tormenta emocional llegara al punto de ruptura. Hay batallas internas que no sentiste porque Él las venció antes de que se manifestaran. Su protección silenciosa actúa como un filtro espiritual. Lo que no es para ti no llega, lo que te dañaría se desvía, lo que te destruiría se detiene. Y quizás nunca sabrás cuántas veces Dios te guardó sin que tú lo supieras. Pero lo cierto es esto, has sobrevivido a cosas que nunca viste, porque Dios peleó por ti en lugares donde tus ojos jamás podrían entrar. Imagina por un instante caminar por un bosque cubierto de neblina. No ves más allá de un par de metros, pero hay un guía delante de ti que sí conoce el terreno. Él te detiene antes de un precipicio, te aparta de un camino peligroso, te lleva por senderos seguros. Tú solo notas pequeñas indicaciones, pequeñas pausas, pequeños desvíos. Pero lo que Él está haciendo es salvarte de peligros que tú ni siquiera sospechas que existen. Así obra Dios en tu vida diaria. Cuando empiezas a confiar en esta protección invisible, tu alma deja de vivir en modo alerta. Ya no interpretas todo como amenaza, ya no te desgastas tratando de anticipar peligros imaginarios. Descansas, respiras, avanzas con más calma. Porque sabes que Dios no solo te cuida de lo que temes, también te cuida de lo que desconoces. Y esa certeza transforma tu manera de caminar por la vida. Ya no avanzas con miedo, sino con la confianza de que tu historia no está expuesta al azar, sino protegida por aquel que ve más lejos, más profundo y más claro que tú. Porque incluso cuando no lo ves, Dios está protegiéndote de maneras que jamás podrás medir por completo. Número 10. Caminar sin miedo, con propósito. Caminar con propósito no significa avanzar sin dificultades, sino avanzar sin permitir que el miedo gobierne tu rumbo.
Hay caminos que se vuelven pesados, no por lo que contienen, sino por la actitud con la que los recorres. Cuando el temor domina tu paso, cada decisión parece riesgosa, cada día se siente incierto y cada oportunidad parece una amenaza disfrazada. Pero cuando confías en que Dios dirige tu camino, algo fundamental cambia dentro de ti. Ya no caminas huyendo, caminas avanzando. La ciencia explica que el cuerpo humano reacciona diferente cuando se mueve desde el miedo. La postura se encoge, la respiración se acelera y los músculos se tensan. De hecho, los especialistas afirman que el miedo afecta la manera en que observas tu entorno, haciéndote enfocarte más en lo negativo. Pero cuando una persona se siente acompañada y segura, la mente se expande, la creatividad aumenta y la toma de decisiones se vuelve más clara. Eso mismo ocurre espiritualmente cuando permites que la confianza en Dios reemplace la ansiedad en tu caminar. Caminar sin miedo no significa ignorar la realidad, sino verla con los ojos correctos. Imagina un sendero de montaña. Visto desde la inseguridad, parece peligroso. Visto desde la confianza, se convierte en una oportunidad para avanzar hacia algo más alto. Dios te llama a caminar con la seguridad de saber que no avanzas solo, que tu pie no pisa tierra incierta, que tus pasos están alineados con un propósito que supera tu entendimiento. Él no solo te acompaña, te guía. En la vida hay momentos en los que sientes que avanzas despacio y piensas que eso es fracaso, pero no lo es. Dios no mide tu propósito por la velocidad, sino por la dirección. A veces te hará caminar más lento para evitar peligros que no ves. A veces te hará detenerte porque tu corazón necesita fortalecerse antes del próximo paso. Y otras veces te impulsará a moverte cuando tú todavía dudabas, porque Él sabe que estás más preparado de lo que crees. Caminar sin miedo es caminar desde una postura interior diferente, es reconocer que Dios ya estuvo en el mañana que te preocupa, que Él ya vio la ruta completa, incluso cuando tú solo ves un tramo pequeño. Es confiar en que cada paso que das hacia adelante tiene sentido, y que incluso tus desviaciones y pausas forman parte de un plan mayor que te conduce hacia crecimiento, curación y propósito. Piensa en un faro iluminando un muelle durante la noche. No muestra toda la ruta, solo muestra lo suficiente para que el siguiente paso sea seguro. Así es la guía divina. No te revela toda la historia, pero te muestra el paso que te toca dar hoy. Y eso es más que suficiente. Porque cuando tu confianza está en Dios, no necesitas ver todo el camino para seguir avanzando. Necesitas ver al Dios que lo ilumina. Caminar con propósito también implica entender que tus pasos no son en vano. Cada batalla que enfrentaste, cada lágrima que derramaste, cada miedo que venciste, formó parte de un proceso que hoy te hace más fuerte, más sensible, más dependiente de la gracia divina. Dios convierte tu recorrido en testimonio, convierte tus heridas en sabiduría, convierte tus temores superados en herramientas espirituales que un día usarás para ayudar a otros. Y caminar sin miedo no significa nunca sentir temor. Significa que, aunque el miedo aparezca, tú sigues caminando, sigues creyendo, sigues avanzando, sigues confiando, porque tu fuerza no proviene del camino, proviene de aquel que camina contigo. Y mientras sigas latiendo bajo su dirección, cada paso tendrá sentido. Cada tramo tendrá propósito y cada avance será una victoria sobre el miedo que antes te detenía. Cuando decides caminar así, no desde el temor, sino desde la confianza, tu vida se convierte en un movimiento constante hacia lo que Dios quiere darte. Y tu alma empieza a experimentar una libertad que no depende de circunstancias, sino de la certeza de que tu propósito está seguro en manos del Señor. Número 11. Cuando el alma respira otra vez.
Hay momentos en la vida en los que tu alma parece perder su ritmo natural. La ansiedad aprieta, el miedo susurra mentiras y tu interior se siente como un cuarto sin aire. No es que no quieras respirar, es que sientes que estás rodeado por una presión invisible que te impide hacerlo con libertad. Pero cuando comienzas a confiar en la protección de Dios, algo extraordinario sucede dentro de ti. Tu alma, lentamente, empieza a respirar otra vez. La ansiedad tiene efectos reales en el cuerpo. Los especialistas explican que cuando vives en alerta constante, tu sistema nervioso se acostumbra a la tensión. Inmediatamente interpreta cualquier detalle como una amenaza. Por eso tu corazón corre incluso cuando nada malo está pasando. Por eso tu mente crea escenarios que nunca ocurren. Por eso tus pensamientos no encuentran descanso. Pero cuando la presencia de Dios empieza a envolver tu vida, ese sistema saturado finalmente recibe un mensaje distinto. No estás solo. Ya no tienes que defenderte de todo. Espiritualmente, es como si el Señor colocara una mano sobre tu pecho y calmara los latidos que antes estaban acelerados por el temor. La ansiedad pierde intensidad cuando la voz de Dios se vuelve más fuerte que la voz de tus preocupaciones. No porque Él elimine todos tus problemas, sino porque su paz te ayuda a mirarlos con claridad. Su protección se convierte en el filtro que te permite distinguir entre lo que es real y lo que tu alma exageraba por miedo. Imagina tu interior como una habitación con las ventanas cerradas, llena de polvo emocional, llena de pensamientos acumulados, llena de temores sin nombre. Cuando el Espíritu de Dios entra, es como abrir esas ventanas. El aire cambia, la luz entra, el espacio se limpia. Y de pronto, aquello que antes se sentía asfixiante empieza a volverse llevadero. El alma no fue creada para vivir encerrada en ansiedad. Fue creada para respirar bajo el cielo del descanso divino. Hay un detalle hermoso. Cuando tu alma vuelve a respirar, tu mirada cambia. Ya no observas la vida desde el agotamiento, sino desde la esperanza. Te das cuenta de que lo que antes te paralizaba ahora solo te inquieta un poco, y lo que antes te inquietaba ahora ya no te detiene. Dios comienza a restaurar tu estabilidad emocional con una suavidad que a veces ni notas al principio, pero que después reconoces cuando te escuchas pensando: estoy más tranquilo que antes y no sé cómo pasó. Ese cómo tiene respuesta. Dios te está sanando por dentro. Él restaura tu respiración emocional, te devuelve la capacidad de sentir sin hundirte, de pensar sin caer en espirales, de enfrentar sin colapsar. Lo que antes te superaba, ahora lo manejas con más calma. Lo que antes te robaba paz, ahora lo filtras con sabiduría. Lo que antes te hacía correr interiormente, ahora lo entregas, lo conversas con Dios, lo pones en sus manos, y tu alma respira, no porque todo esté perfecto, sino porque finalmente se siente protegida. Piensa en el instante en el que un nadador sale a la superficie después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Su primera bocanada de aire es profunda, amplia, liberadora. Así se siente cuando confías en el Señor después de una larga temporada de temor. Inhalas vida espiritual, inhalas paz, inhalas dirección, inhalas fortaleza, y en esa inhalación tu alma recupera su equilibrio. Cuando vuelves a respirar bajo la protección divina, descubres que no eras frágil, solo estabas agotado, no eras débil, solo estabas saturado, no habías perdido la fe. Solo necesitabas descanso. Dios no te reprocha tus batallas internas, las comprende. Y mientras tú intentabas controlar tu ansiedad, Él ya estaba creando un espacio donde tu corazón pudiera exhalar tensión e inhalar paz. Tu alma está aprendiendo a respirar otra vez. Y esa es una de las señales más hermosas de que Dios está obrando dentro de ti, aún antes de que tú lo notes por completo.
porque la protección del Señor no solo te guarda por fuera, también te libera por dentro. Número 12. El descanso de saber que no estás solo. Hay un tipo de descanso que no proviene del sueño, sino de la certeza. La certeza de que no estás caminando por la vida a la deriva, ni enfrentando tus luchas por tu cuenta, ni cargando tus miedos en silencio. Ese descanso llega cuando descubres que cada uno de tus pasos, los firmes, los temblorosos, los lentos y los valientes, está acompañado por un Dios que no se aparta ni un solo instante de tu lado. Él camina contigo en lo visible y también en lo invisible. El ser humano experimenta alivio profundo cuando percibe compañía, no solo emocional, sino neurológica. El cuerpo se regula, la mente se estabiliza, el corazón late con más calma cuando sabe que no está solo. Ahora imagina lo que ocurre cuando quien te acompaña no es simplemente alguien cercano, sino el Dios que sostiene el universo. Su presencia no es simbólica, es real, constante, envolvente. Es ese susurro interior que te recuerda: no tienes que cargar esto tú solo. Es esa paz que llega cuando debería haber preocupación. Es esa fortaleza que aparece cuando pensaste que se te había agotado todo. Dios no es un observador distante de tu vida. Él es tu acompañante más fiel. Te ha seguido en tus noches más oscuras. Ha sido testigo de tus lágrimas secretas. Ha escuchado tus pensamientos más frágiles y ha estado presente en silencios que nadie más habría entendido. Y aún así, lejos de juzgarte por tus temores, Él te abraza con una ternura que solo un Padre perfecto puede ofrecer. Imagina caminar bajo la lluvia con una sombra sobre ti. El suelo sigue mojado, las gotas siguen cayendo, el cielo sigue gris, pero tú permaneces cubierto. Así es la compañía de Dios. No siempre elimina la lluvia, pero siempre te protege de ella. Su presencia no evita todas las tormentas, pero evita que la tormenta te consuma. Y esa diferencia cambia completamente tu manera de vivir. Cuando entiendes que Dios está contigo, el ruido del miedo se hace más pequeño. Ya no sientes que tienes que defender tu vida solo. Ya no interpretas cada desafío como una amenaza. Ya no te paraliza el futuro. Porque sabes que aquel que camina contigo es más grande que cualquier sombra, más fuerte que cualquier temor, más sabio que cualquier confusión. Ya no avanzas apoyándote únicamente en tus fuerzas, sino en su guía, su paz y su fidelidad. La presencia de Dios también trae descanso porque te recuerda que eres amado, no tolerado, no soportado, amado. Y un corazón amado es un corazón que encuentra calma incluso en medio de la incertidumbre. Cuando aceptas ese amor, te das permiso para soltar tensiones que llevabas años acumulando. Te das permiso para descansar en vez de resistir. Te das permiso para confiar en vez de anticipar amenazas. Y ese descanso interior es una de las obras más profundas que el Señor realiza en quienes se entregan a su cuidado. Mírate ahora. Has avanzado, has aprendido, has soltado, has confiado. Quizás no lo notas del todo, pero tu alma está más liviana que antes. No porque no existan problemas, sino porque ya no los enfrentas desde la soledad. Dios está contigo, y eso convierte cada paso en un acto de fe sostenido por manos divinas. El descanso de saber que no estás solo, no es solo una emoción, es una postura espiritual. Es la decisión de creer que, pase lo que pase, la presencia de Dios será tu refugio, tu guía y tu paz. Y ese descanso, una vez que lo encuentras, se convierte en un lugar donde tu alma siempre podrá volver, porque no importa cuán fuerte sople el viento, cuán incierto parezca el mañana o cuán grande sea la tormenta, mientras Dios camine contigo, jamás caminarás sin propósito ni sin protección. Has llegado hasta el final y eso no es poca cosa. Muy pocos permanecen hasta este último minuto.
Muy pocos permiten que la palabra penetre tan profundo como tú lo has hecho hoy. Eso te distingue. Eso revela algo especial en tu espíritu. Una búsqueda sincera, una humildad que pocos tienen y una fe que se está despertando con más fuerza de la que imaginas. Hoy demostraste que tu alma desea cambios reales, que no buscas emociones pasajeras, sino transformación verdadera bajo la mano del Señor. Ahora quiero que por un instante pienses en todo lo que has recorrido en este mensaje. Soltaste cargas, entregaste miedos, descubriste protecciones invisibles, respiraste paz, encontraste refugio y sobre todo, comprendiste que nunca estuviste solo. Este devocional no solo te trajo palabras, te trajo dirección, y esa dirección puede marcar un antes y un después en tu vida si decides abrazarla por completo. Esto es lo que pasa cuando sueltas tus miedos y confías en la protección de Dios. Tu alma se libera de presiones que no sabía que llevaba. Tu mente recupera claridad. Tu corazón encuentra equilibrio y tu espíritu se fortalece. Lo que antes te paralizaba ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te sofocaba ya no controla tu ritmo. Cuando te entregas a la cobertura divina, es como si tu vida se alineara con una frecuencia más alta, más limpia, más llena de propósito. Y este proceso que empezó hoy no debe detenerse aquí. Quiero invitarte a dejar un comentario muy especial para demostrar que llegaste hasta el final y que tu corazón está comprometido con esta transformación. Escribe la frase: llegué hasta el final porque Dios me está enseñando a confiar. Esa frase será tu declaración pública de fe, tu señal de valentía espiritual. Y también me permitirá saber quiénes son los que realmente están permitiendo que estos mensajes calen profundo en su alma. Y ahora escúchame bien. No tienes idea de cuántas personas necesitan escuchar exactamente lo que tú acabas de recibir. Muchas están viviendo bajo miedo, solas, angustiadas, perdidas. Y quizás tu simple acción de compartir este video podría convertirse en la señal que ellas estaban pidiéndole a Dios. Compartir este mensaje es como encender una antorcha en medio de la noche y extenderla hacia manos que están buscando luz. No ignores ese llamado. No subestimes ese impacto. Si aún no estás suscrito, pregúntate por qué. ¿Por qué has permitido que contenidos que nutren tu alma pasen por tu vida sin establecer un compromiso real? ¿Por qué sigues dejando que tu fe dependa del azar, de cuando YouTube quiera recomendarte algo? Suscribirse es más que un botón, es decirle a tu espíritu: quiero seguir creciendo. Es decirle a Dios: habla, que estoy escuchando. No te quedes afuera mirando desde lejos lo que Él está haciendo aquí. Da ese paso. No permitas que la tibieza espiritual te robe lo que podría fortalecerte. Y si ya estás suscrito, escucha esto. Eres parte de una familia espiritual. Eres alguien que ayudó a que este mensaje llegara a más personas. Puedes sentirte orgulloso porque Dios usa a quienes permanecen. Tu constancia, tu fidelidad y tu corazón abierto son herramientas que el cielo honra. Te animo también a seguir viendo los demás videos del canal. No los veas por rutina, míralos como alimento, como una lámpara que mantiene viva la llama dentro de ti, porque el alma que no se nutre se apaga, pero el alma que se mantiene cerca de la palabra florece aún en temporadas difíciles. Antes de irte, déjame pedirte algo más. Quédate unos minutos quieto, sin apresurarte, sin cerrar este video todavía. Deja que la música de fondo sea como un abrazo para tu espíritu. Respira, agradece, dile a Dios en silencio lo que hay en tu corazón. Dale gracias por este día, por esta palabra, por esta paz que ahora sientes. Dedícale unos segundos de intimidad. No pauses. No cierres. Deja que este último tramo sea un espacio sagrado entre tú y Él.
Hoy soltaste miedos, hoy recibiste protección, hoy descansaste en Dios, y eso marcará tu vida más de lo que imaginas.